es un honor que me hayan invitado. Y lo que vamos a exponer está reflejado en un artículo que nos pidió la Fundación Altiplano en el año 2017 se publicó ese libro. Entonces las cosas que yo les voy a contar ahora en buena medida están en ese artículo que escribimos para el libro que se publicó sobre la región alimentaria por la Fundación Altiplano. Bueno, lo primero es decir que para entender mejor cómo es la agricultura acá hay que situarse en los inicios, de la historia. Y yo creo que es importante decir que estamos en el desierto que, según los expertos, es el más antiguo del mundo. Tiene entre 150 a 200 millones de años este paisaje. Pero el globo terráqueo es mucho más antiguo, son a lo menos 4.500 millones de años. Entonces ha habido mucha historia cuando existió la Pangea al comienzo, que era un solo continente. Entonces se dividió los distintos continentes que vemos hoy día en la geografía universal de la Tierra. El ser humano apareció tardíamente, mucho después, por lo menos en los términos que ahora conocemos a la especie humana. Y obviamente, si ya estaban separados, la Pangea ya no existía y empezó a darse la ubicación de los distintos continentes que se formaron. Aquí quedaron, de acuerdo a los antecedentes que hay, no había habitantes en América. ¿Y cuándo llegaron esos habitantes a América? Llegaron después, o sea, hacia el final de la última glaciación. Ha habido varias glaciaciones en la historia de la Tierra, que son periodos muy fríos en que todo se congelaba. Y eso ocurrió más o menos 110.000 años atrás, empezó y terminó hace 12.000 años, no más. Y se cree, por todos los antecedentes que han estudiado los especialistas de distintas fuentes, que más o menos el apogeo de este movimiento de gente del viejo continente, de Asia. Nosotros somos herederos de los pueblos de Asia, ¿no? Basta mirar nomás los ojos que en alguna medida casi todos los que tenemos sangre indígena tenemos, ¿no? Ese movimiento fue máximo más o menos hace 20.000 años atrás, ¿no? Llegaron acá. ¿Por qué? Porque la última glaciación fue terrible, ¿eh? Digamos, no había qué comer en Asia, sobre todo en la Asia más nórdica, más cerca del polo. No había qué comer, entonces tampoco podían ir a disputar el poco alimento que tenían los que vivían más hacia el trópico en Asia. Entonces, ¿qué hicieron? Pasaron por el estrecho de Bering. Ustedes se ubican en la geografía, ¿verdad? Ahí, con la glaciación, se formó un puente, o sea, no había ningún problema en caminar por encima, a pie. Y eso fue lo que hicieron nuestros antepasados de acá de América. Pasaron y se distribuyeron por todo el continente y particularmente por las zonas costeras o altas que estaban, por ejemplo, había lagos arriba, entonces esa gente que estaba acostumbrada a la altura, digamos al frío del nórdico de Asia, se instalaron allá, los suros, por ejemplo. Pero muchos otros migraron por la costa, porque la glaciación, el efecto que tuvo, porque duró, le decíamos, como 110.000 años, ¿qué ocurrió? Que el mar bajó, a lo menos, dicen los expertos, entre 100 y 150 metros de la superficie, ¿no? Entonces, toda esta costa
quedó mucho más allá. Y ahí, por supuesto, había más alimentos y la gente podía recoger lo que necesitaba. Y así empezó la colonización de América. Hace hace unos 120.000 años, por lo menos. Perdón, más de 20.000 años. La última de la sesión, 110.000 años, empezó y terminó hace 12.000. Bueno, entonces, ¿y qué encontraron acá? Encontraron una serie de plantas que no estaban acostumbrados y las fueron domesticando y así se creó la agricultura acá. Y se dieron cuenta que había ciertos valles privilegiados. Y uno de esos valles privilegiados, para que ustedes lo sepan y tienen la suerte de haber elegido una carrera de agronomía acá, eso se los indico con todo respeto, es que aquí había una realidad distinta del resto del desierto. Había agua dulce. Y agua dulce por la conformación misma del altiplano que tiene un cordón occidental más alto y entonces impidió que se formaran ríos hacia abajo, directos de arriba, porque todos se fueron contaminando en millones de años de sales, porque arriba, ustedes saben, allá arriba llueve, forma a veces 500 milímetros, 400 milímetros, y no tiene un buen drenaje superficial, entonces los salares que de arriba se da eso, que no puede salir el agua con facilidad. Entonces, en millones de años se fue salinizando todo. Bueno, y ahora está el litio como una gran posibilidad y se debe a eso, que se fue concentrando el litio. Eso es un dato. Pero, ¿qué hicieron acá? Empezaron a domesticar los cultivos que son propios de acá. Apareció el maíz, que es una joya para toda la agricultura mundial y que es un misterio, ¿no? Porque no tiene antepasados directos. Hasta ahora es un misterio el maíz. Y es uno de los cultivos más importantes de toda la tierra. El tomate, etc. Podríamos nombrar mucho y gastar tiempo. Ustedes ya lo van a ver en otras asignaturas con los especialistas. Pero lo que yo quería decirles es que es importante situarse en la realidad del origen de esto para poder apreciar primero la suerte que tenemos de contar con un valle como el de Azapa y el otro que se le parece pero mucho más pequeño y tiene menos agua, que es el Colpachaca. También tiene las características parecidas con agua dulce. El resto son todos, la mayoría son salobres, hasta el río, hasta llegar allá al norte chico. El río Loa también es salobre. Bueno, esa es más o menos la historia de cómo se formó acá una cultura y la gente empezó a cultivar la precordillera, sobre todo después de la colonización. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque Arica era un embarcadero para las minas de plata de Potosí. Y era una cosa muy chica, un embarcadero, y que con el movimiento que ya empezaba a haber alrededor del mundo, no había información en esa época. ¿Qué ocurrió? Que los barcos que tocaban África y qué sé yo, venían para acá, trajeron la famosa malaria. Que es bueno que ustedes sepan que aquí en Azapan, toda la gente que venía de Europa, por ejemplo, sumamente susceptible a la malaria, morían. Entonces se estableció una colonia en Tacna y ahí vivía la gente que venía de países en que no había resistencia alguna a la malaria. ¿Y quiénes quedaban acá? Y hasta ahora tenemos vestigios nosotros. Los esclavos africanos que trajeron los colonizadores, porque ellos tenían la resistencia
a la malaria. Entonces, bueno, y la agricultura. La agricultura se hacía solamente con el agua que en forma natural, con lo que caía en la precordillera, hacía bajar el río y recargaba las napas y las vertientes brotaban. Y había un sistema que ahora quedan unos vestigios por ahí, pero es bueno que ustedes lo sepan. Ese sistema era, primero el río se distribuía en forma natural, no tan profundo el cauce como es ahora, y apenas bajaba el río, había muchos brazos, eso yo lo alcancé a ver yo llegué aquí el 63, un año después del Mundial, ¿no? Y resulta que del Mundial de Fútbol. Aquí eran 500 hectáreas, no más las que se cultivaban anualmente. Pero a partir de la conexión del Lauca, que había sido el año 62, el mismo año del Mundial de Fútbol, empezó a correr el Lauca. Eso es bueno tenerlo presente. ¿Y cuál fue el efecto? Que claro, sobraba el agua acá, ¿no? Entonces la gente empezó a pedir tierras, la Cora se instaló, distribuyó terrenos, vinieron gente de arriba, de las zonas altas y también del norte chico especialmente, y de la zona central, y algunos de más al sur, y se fueron instalando. Entonces, hoy día, para abreviar, porque creo que me estoy alargando mucho, yo soy medio latero de repente, o a menudo quizás. Entonces, ¿qué pasa? Que al haber, digamos, cambiado la situación de disponibilidad de agua, empezó a crecer la superficie agrícola y antes de terminar el siglo pasado, ya la ciudad había crecido tanto que se tragaba todo el agua equivalente a lo que se saca del Lauca. ¿Y cómo entonces es posible haber aumentado la superficie agrícola a 4.000 o más hectáreas que hay hoy día, bajo cultivo? Por los sistemas de riego más modernos que hay, pero que tienen también sus graves inconvenientes en un desierto. Después podemos tocar eso, y luego lo van a ver ustedes con los especialistas, porque hay un problema gravísimo acá que está en el mismo origen del desierto. La sal está por debajo pura, digamos. Aquí de las cosas que yo aprendí llegando es que la gente no traía la sal. Yo pensaba inocentemente que la traían de las salinas que hay cerca del Loya, que se conocían en todo Chile. Y no me dice, ¿para qué? Si aquí... Entonces escarban al lado del valle y es sal pura debajo, pura. Hay millones de toneladas de sal pura porque esto se levantó, era fondo marino antes de a poco, hubo un volcanismo fuerte. El Cerro Sombrero es una señal, eso fue un volcán, y varios otros, ¿no? Entonces se levantó y quedó la sal pura, ¿no? Y hasta ahora hay millones de toneladas en ambos estados. Y otro factor muy importante, y esto lo van a ver después quizás con más detalle con los especialistas, pero para que ustedes se formen una idea de la agricultura, que sobre todo los que se van a quedar acá en esta zona, es que la amenaza del problema de la salinidad en el suelo agrícola viene por abajo, por el origen mismo marino de esto, y también por otro fenómeno que lo aprendí yo tardíamente, porque tuvimos que hacer un estudio sobre un daño de planta en Iquique, y son los aerosoles marinos. La fuerza, ustedes saben que acá es muy estable el tiempo, pero hay un viento dominante del Pacífico. Piensen todos los días el viento suroeste que nos refresca el valle, o el viento del noroeste cuando vienen las lluvias arriba. Entonces, claro, porque hay un anticiclón del Pacífico que impide que se formen, como en el hemisferio norte, tormentas grandes y qué sé yo. Allá tampoco tienen una cordillera muy alta. Y en cambio aquí tenemos el problema de que
la corriente de Humboldt es como que le quita la humedad, ahí se forman las nieblas y eso explica por qué hay vegetación en las zonas más altas de la costa. Pero hacia arriba no, porque se forma, hay un fenómeno que se invierte a pesar de que es una cuestión teórica, pero en la práctica uno ve que se cumple en muchos casos, que la temperatura, pues el sol calienta el suelo, pero al subir se va enfriando y resulta que la temperatura más, hay una inversión térmica, hay una capa arriba que impide que se formen nubes de lluvia. Para que haya lluvia tiene que haber lo van a ver en climatología eso, así que, pero eso es lo que pasa acá, se forman nubes que no se desarrollan. Entonces, eso empuja y se va, la poca humedad que sale de ahí se va hacia arriba y fortalece las lluvias altiplánicas, porque eso esto otro que voy a decir es importante tenerlo presente. Ya está comprobado que más del 90%, el 90 y tanto por ciento del agua que nosotros usamos acá no viene directamente del Pacífico, sino del Atlántico, porque sube grandes masas húmedas de la zona tropical de Brasil, de toda esa parte, y de Bolivia, del norte de Argentina, sube y pasa para acá. Entonces el agua que recibimos aquí básicamente es del otro lado. Y bueno, eso es. Entonces, pero los aerosoles marinos, si ustedes se dan cuenta, el desierto de acá, los que viven acá, se habrán dado cuenta que es duro como cemento. Eso es el efecto de los aerosoles, porque permanentemente están cayendo y uno no los ve porque pueden buscar después, están fuera de la capacidad de vista nuestra. Entonces, ahí se van quedando y hacen que la salinidad crezca. Eso es más o menos el problema básico. No sé si hay alguna pregunta o continúo con otra. Algo que no haya quedado claro, con toda confianza, porque yo creo que es fundamental, porque ustedes han elegido una carrera muy bonita, no se van a arrepentir, porque hay muchos campos distintos. ¿Alguna? ¿Sí? Profesor, yo creo que sería interesante contar cómo eran los brazos, hacia dónde iban, porque ahora está descauzado el río San José, pero antes cuando bajaba el río naturalmente, ¿por dónde pasaban estos brazos y las vertientes? Sí, eso era así, digamos. Yo alcancé a ver porque como estaba el famoso Mundial de Fútbol que se hizo en el mismo año que se conectó al lado, claro, pavimentaron hasta aquí frente a la parcela donde está el museo. Nosotros empezamos a trabajar ahí, donde hay un molino de aceite. Ahí estaba el laboratorio de investigación y control de plagas agrícolas. Ahí empezamos. Un poco más acá llegaba del camino del museo, ¿no? El pavimento. Pero hacia arriba todavía se veía, por ejemplo, donde está el consultorio médico, ahí había un brazo arriba. El agua entraba y se repartía una hacia las Maitas y otra por el lado del cerro. Entonces se recargaba la napa en toda la extensión donde había cultivo. Eso se borró con el nuevo sistema porque al empezar a distribuir terrenos y pedregales que no se cultivaban antes, fueron borrando los brazos de río. Entonces, eso a mi juicio fue un error porque cuando hay mucha agua, como fue este año, yo creo que el 90% más se pierde y se va al mar. Antes recargaban, los agricultores mismos recargaban la napa porque existía además algo que no sé si los profesores de ahora, pero deberían tenerlo por la información que hay bibliográfica. El riego antes no era por el surco típico que se hacía en la zona central o se hace hasta ahora, sino que existían los caracoles, que por ejemplo cuando yo llegué ya había tractores, por supuesto, y ellos surcaban el suelo, pero después cortaban eso cada
más o menos 5 o 6 metros, y se hacía un surco interminable que podía tener 70, 80, 100 metros. Entonces el agua entraba lentamente, daba la vuelta y salía. Se le daba un tiempo de infiltración y eso permitía mantener el perfil del suelo totalmente libre del exceso de sales. Y por supuesto se enriquecía con otros componentes, porque la mayoría de esos suelos más altos eran arenas, ¿no? Entonces se fue llenando de partículas mayores, ¿no? Entonces, poco a poco, ¿no? Y eso existía hasta arriba, hasta donde podían ellos regar. Pero la agricultura, como les decía acá, no eran más de 500 hectáreas. Hoy día hay más de 4.000. Eso es más o menos, ¿no? ¿Alguna? ¿Sí? Sobre este mismo tema, ¿qué importancia le atribuye usted la pendiente que existe en esta región para el movimiento del agua? Sí. ¿Y cómo eso influye en la ronda de sedimentos, por ejemplo, que son los que enriquecen finalmente la cuenca, ¿no? Perdón, yo una de las cosas que falla la gente es el oído. Sí, aquí también. No, es la pendiente. Sí. ¿Cómo la pendiente influye en las características de la agricultura? La pendiente que en el fondo genera velocidad en el movimiento del agua. Lo segundo es cómo ese movimiento de sedimentos enriquece la cuenca agrícola. Claro, bueno, hay un ejemplo que está acá, a pocos kilómetros más arriba, las poblaciones nativas tenían las famosas estados, no olvido el nombre exacto, ese es uno de los problemas de las terrazas, decían. Ellos eran expertos, y todavía existen muchas terrazas que se usan, pero yo diría que es un porcentaje inferior al 20%, quizás, ¿no? Porque claro, esa gente se fue desplazando a otras actividades más educativas, pero es una de las posibilidades si se mejoran el rendimiento de los cultivos, por ejemplo, el orégano, que es una especie introducida. Por muchos años, Socoroma, Avelena han sido productores de oréganos que se exportan hacia todo Chile. De allí es de primerísima calidad porque como allá la humedad atmosférica es muy baja en la mayor parte del tiempo del año, todos los componentes de la hoja son mucho más concentrados, de muy buena calidad. Entonces, acá lo que habría que hacer es un poco lo que hacían antes, tratar de buscar. Hay un viejo proyecto, tal como se hizo ahora en Utah, probablemente después de tantos años, un embalse en Lluita. En Lluita está proyectado, el Ministerio de Obras Públicas tenía sus dos encargos. En Utah ya se decidió ayer. Pero acá existe esa posibilidad. No es un gran volumen de agua, pero permite frenar y repartir mejor el agua de las grandes avenidas. Y a propósito de eso, es bueno también tener presente que la gente apreció desde un comienzo las bondades de esto y el origen de la palabra zapa, según los textos en el idioma, significa quebrada sana. En el libro esto está explicado, ¿no? Si alguien quiere leer el artículo. O sea, desde un comienzo la gente apreció eso y por eso hacían esto. Cuando había lluvia repartían el agua por distintos brazos del río y fueron de esa manera y regaban algunas superficies que eran eventuales, con zapallos, porque había años secos también. Y eso es lo otro que uno puede tener presente de la gente más antigua. A mí me contrató el decano de la facultad para venir a organizar un laboratorio de control biológico de insectos. Pero él había trabajado antes en el Ministerio de Agricultura
tuvo un alto cargo ahí y conocía muy bien esta zona, y él me decía que en los años 50 por ahí, cuando vino a ver el problema que había, todo el valle era un solo río, y eso no se repitió nunca más. Ese fue un año muy lluvioso por ahí, más o menos por ahí, 49, 51, por ahí hubo, se llenó todo de agua. Y de hecho la agricultura funcionaba más abajo, había un huerto donde vivía hay edificios. Bueno, y eso existió siempre. La chimba era el surgimiento del agua dulce al tocar con la barrera de esta litoral que acá habíamos estado destruyendo. Y eso es importantísimo. Ese otro factor, que si sigue el calentamiento global, el nivel del mar va a subir, y si desaparece esa barrera que está formada por plantas y por material que se generó ahí, se va a salinizar más el sistema de acá, porque no tendría el tiraje que ya tiene, ¿no? Porque una cuestión bien básica: el agua salada es mucho más densa que el agua dulce. Entonces, el efecto del agua de mar penetra para abajo. Y si no hay un buen drenaje o una buena barrera, como son los humedales de la costa jamás deberían tocarse. Y al contrario, es una defensa que tenemos. Eso, pero yo me estoy alejando un poco del tema, ¿no? Y el profe Dante me puede llamar la atención después. Quizás los aburro yo con tanto dato, pero ahí en ese artículo que escribí están la mayoría de estas cosas que les he contado. Y el deber nuestro es darlas a conocer para que los futuros profesionales tomen las medidas más adecuadas, ¿no? Las más adecuadas. ¿Alguna pregunta o algo así para ver si nos seguimos? ¿Nos queda tiempo todavía? Bueno, ¿qué encontré? Yo cuando el decano me mandó para acá, no existía la Universidad del Norte acá, existían actividades temporales, en escuelas de verano. La Universidad de Chile tenía una instalación con carreras medianas. Después la fue completando un poco más, pero ya estaba la Universidad de Chile allá donde, en Velázquez, para que ustedes se ubiquen. Y entonces, ¿qué fue lo que los agricultores pedían? Controlar las plagas del olivo. Porque hay que decirlo que las guerras mundiales tuvieron mucho que ver con el desarrollo de los insecticidas, de muchas sustancias que tenían algunas un fin bélico, pero otras que se podían aplicar al control de plagas. El DDT, los fosforados, todo eso se investigaron en laboratorios de Alemania y de otros países de Europa. Y entonces había toda una cultura, cuando llegamos aquí el año 63, del uso de insecticidas. Entonces la gente veía alguna plaga en la orilla, le tiraba algún fosforado y mataba no solamente la conchuela, ¿no? Sino que mataba a los parasitoides, a los insectos que controlan las conchuelas. Y claro, bajaba la población de conchuelas temporalmente, pero después venía una infestación muchísimo mayor que antes, porque quedaban residuos, los insectos entomófagos se llaman los que se comen a otros insectos
del mismo grupo, esos son mucho más susceptibles, ¿no? Porque tienen que buscar, moverse, son pequeños, entonces se mueren con más facilidad. Entonces, el profesor Raúl Cortés, que había estudiado en Harvard, él tenía información mucho más completa y dijo, no, aquí el control biológico es lo que hay que hacer. Y por eso se fundó el laboratorio. Entonces empezamos a trabajar con parasitoides, que nos trajimos de distintos lados para controlar los tóxicos del olivo que en su mayoría eran introducidos junto con el olivo, sin darse cuenta los españoles de esa época del descubrimiento de América y de la conquista, trajeron plagas y enemigos naturales, pocos quedaron allá. Entonces aquí se enseñoreaban sobre el olivo, ¿no? La consuela negra del olivo, por ejemplo. Entonces, para combatirla existen pequeñas avispas y esas las cultivamos nosotros hasta hace no muchos años. Y las repartimos y todos los agricultores empezaron a apreciar eso, ¿no? Y pedían que les lleváramos los insectos, etc. Y eso, mucha gente colaboró. Sería, yo creo que es un deber ético decir que incluso de afuera vino gente especialista que nos indicaba, mire, esto otro sería lo mejor. Trajimos una avispa de Asia Menor, que combate muy bien los cócceros. Y del Perú también tuvimos mucha ayuda de colegas entomólogos que con mucha buena voluntad, porque ellos habían tenido antes problemas, ya destruyeron ciertos valles productores de aceitunas con los insecticidas de amplio espectro, se llaman, y matan todo, buenos y malos. Fue mucho más grave usar esos insecticidas hasta que se dieron cuenta que había que trabajar en el control biológico. Y ahí hubo entomólogos muy importantes en Perú que se dedicaron al control biológico. Esa gente también, varios de ellos nos ayudaron. Tenemos mucho que agradecer. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, nosotros también, a su vez, todo lo que fuimos encontrando lo compartíamos con ellos. Había una relación con la Sociedad Entomológica del Perú, de la cual todavía el profesor Dante Sosa, que nos intercambiamos opiniones sobre esto. Eso les puedo contar. ¿Y hay alguna duda de lo que he dicho hasta ahora si no pasamos a otro aspecto? Sí. Profesora, me gustaría que comentara un poquito respecto a la importancia que tuvo la Honorable Junta del Alto de Arica para el desarrollo de la agricultura, con la construcción del AUCA, con la instalación del laboratorio de plagas. Sí, yo creo que en realidad eso ya me olvidé de decirlo. O sea, esa visión de largo plazo. Su intervención, hay que pensar que tal vez retroceder un poco más para que la historia a veces se vuelve medio aburrida, ¿no? Pero hay gente que le gusta el comienzo de la historia. Hubo un gran presidente en Chile, me refiero a Pedro Aguirre Cerda, que murió siendo presidente, desgraciadamente, pero en el periodo que estuvo, que no fueron los 6 años que fueron posteriormente. Él hizo grandes cosas y entre esas creó la Corfo, la Corporación de Fomento a la Producción. Y la Corfo fue un motor. Hasta ahora, yo diría, perdió un poco la fuerza durante el periodo de la dictadura, pero después se lo ha vuelto a retomar. Es fundamental entender eso, porque con la creación de la Corfo, ellos vieron que
Aquí hay una cuestión histórica que es muy sensible decirlo, pero después de la guerra con Perú, Bolivia, Chile llegaba hasta... Cuando terminó la guerra, el acuerdo fue que el río Sama, ese era los padres, los abuelos, los tatarabuelos de ustedes, aprendieron que el límite norte de Chile era el río Sama, pero era temporal porque fue producto de la guerra. Entonces, después que se firmaron los tratados, quedó el límite actual en que se volvió Tacna. Pero muchos se acuerdan de que Tacna floreció por tal vez segunda vez o tercera vez en la historia, no sé, porque es muy antiguo el pueblo, pero era chico, tenía poca agua, no tiene agua directa permanente. Entonces, pero eso fue una gran ventaja para todos los trabajos de colonización. No había malaria. Entonces, todos los inmigrantes se instalaban allá y aquí quedaban los nativos, que muy susceptibles a la malaria. Por eso la mayoría arrancó hacia arriba y quedaba la población afro. Entonces, no me quiero perder en la historia. Hubo mucha gente que colaboró en esto. El presidente que mencioné era radical, el Partido Radical fue muy importante en esa época. Pedro Aguirre Cerda, era profesor básico y de profesión, pero viajó a Europa, vio distintas cosas, trajo ideas nuevas y entre otras cosas, eso permitió que más adelante se creara la Junta de Atlanta, porque vinieron varios gobiernos radicales ya no tan eficientes como el de Pedro Aguirre Cerda, pero finalmente se creó la Junta de Atlanta y la Junta de Atlanta fue un verdadero motor, porque hizo convenios con, por ejemplo, el laboratorio nuestro que yo les cuento que me tocó a mí organizar, se construyó con plata que nos dio la Junta de Atlanta. Al comienzo las cantidades eran muy pequeñas y fue uno de los factores que a mí me favoreció, porque si no se habría empezado un poco antes y ya no me habrían contratado para el laboratorio. Solo para comprar algunos instrumentos que se demoraban en llegar, entonces a don Raúl lo llamaban al decano. ¿Y cuándo empieza el laboratorio? Pero sí, ahí están todos los informes presupuestarios, no hay más recursos, se necesita más. Entonces, en vez de partir el año 61, como debió ser, recién partió el año 63. Yo estaba en cuarto año, no había terminado la carrera. Y el que se iba a venir para acá ahora era un entomólogo con vasta experiencia, que se aburrió de esperar por eso. Y el mismo profesor, el decano, le consiguió otro trabajo. Entonces él le echó mano a un principiante como yo. Y esa fue la historia, más o menos. Pero es muy importante pensar que la historia de un país, de un pueblo, se construye paso a paso. Y hubo gente muy valiosa, de distintos colores políticos, ¿no?, que lograron llevar a esta zona a lo que es hoy día. Hay un censo por ahí del siglo pasado, digamos. Arica tenía menos de 20.000 habitantes. Cuando yo llegué tenía como 40.000, ahora como más de 300.000. Ya no sé la cifra ahora, ¿no? Usted de Canadá la debe tener la cifra. ¿Nos están contando ahora? Sí, ahora no van a... Entonces hubo un crecimiento explosivo. Eso tiene ventajas y desventajas. Bueno, porque entre otros llega gente que son especuladores, que vienen a ver cómo hacer un negocio rápido, etc. Entonces, esos problemas existen cuando hay un crecimiento demasiado rápido. Pero que aquí hay una posibilidad cierta de un desarrollo sostenido, si hacemos las cosas bien,
no hay duda, porque se puede, por ejemplo, si se regula el río Livilca. Livilca, entre paréntesis lo digo porque mucha gente ha colaborado. Livilca, según los expertos, es de origen atacameño, Kunza. El lenguaje de los atacameños. ¿Hay alguien de Atacama acá? De arriba de San Pedro de Atacama, de Antofagasta. Nadie de Antofagasta. Bueno, ese pueblo estaba emparentado con los suros y emigró porque ya había mucha gente allá y pasó por acá y se establecieron por un tiempo, pero ellos estaban más acostumbrados a la altura, pero al río lo bautizaron como Livilca y así se debería llamar hasta abajo, pero como llegó el cristianismo se rogaba al Padre San José que lloviera, aunque sea tardíamente. Normalmente las lluvias acá empiezan en fines de noviembre arriba y hay un viejo adagio que dice que enero poco, febrero loco. Se concentraban las lluvias, ¿no? En febrero, en marzo ya disminuía. Entonces, al río en la parte baja, eso es estrictamente, se le llama San José y todos dicen a veces el río San José, no, para el río de Livilca. Es un nombre que dejaron en su paso los atacameños, que hablaban el Kunza. Ahora ya no hay ningún Kunza parlante en Chile, por lo menos. Y ellos vieron esa posibilidad y se fueron, y otros, el origen de los changos también está emparentado con los atacameños. Bueno, eso, tenemos tiempo todavía, ¿sí? Bueno, lo importante de ustedes es que han elegido una hermosa profesión que tiene campos tan distintos, entonces cada cual tiene que buscar aquel que le acomode más o que tenga la oportunidad, ¿no? Porque, claro, de repente, yo les cuento con toda franqueza, yo pensaba irme al sur, ¿no? Porque estaba en boga toda la cosa de allá de Magallanes y qué sé yo. Pero me ofrecieron que me viniera al norte. Y yo conocía esto por la geografía, así que le pasan a uno básica, digamos, ¿no? De geología, de esto que hemos hablado un poco, también tuvimos en agronomía un curso básico, pero nunca con tanto detalle como yo les he estado contando ahora, que lo vine a aprender acá, digamos, donde las papas queman. Así que el día de mañana ustedes, cuando se titulen, tendrán que elegir si esto se maneja ecológicamente. Yo creo que tiene para cientos o miles de generaciones posteriores. Si se maneja mal, como ahora yo encuentro que se está manejando bastante mal, ¿no? Porque no se está drenando. A ver, el riego por goteo permite milagros porque con una mínima cantidad de agua y nutrientes se puede sacar grandes cosechas. Pero en una zona con todos estos problemas que yo les digo, de salinidad, que viene en su origen de abajo, por haber sido fondo marino y por los aerosoles constantes marinos, es básico lavar el perfil del suelo. Y eso no se está haciendo. Y se está viendo ahora, yo he conversado con varios agricultores que me dicen lo mismo, que claro, ya el rendimiento no es igual. ¿Por qué? Porque, claro, no se hace lo que hacían los antepasados con el caracol, por ejemplo. Yo no estoy diciendo que haya que usar puro caracol, pero de repente en algunos sectores sí se puede. Pero hay que buscar una ventana dentro del año para lavar el perfil del suelo, de manera que no se salinice, porque eso redunda en lavándolo, se mantiene en alto rendimiento y no se gasta tanto, porque al disminuir la producción por unidad de superficie, ¿qué hace el agricultor? Aplica más todavía y agrava más rápido el problema de salinización. Bueno, todos esos aspectos yo no me voy a referir porque es materia de especialistas, que aquí hay varios que trabajan en eso y van a tener profesores muy
muy bien formados y con mucha capacidad. Pero es bueno tener esa visión general de lo que pasó antes y de lo que está ocurriendo ahora. El olivo está de capa caída. Y está de capa caída yo diría que por varias razones, pero las más importantes son económicas y la otra el clima. Porque el olivo necesita una cierta cantidad de horas de frío para que se produzca la diferenciación de yemas vegetativas a yemas florales. Y cuando hay invierno, y eso ha ocurrido siempre, no hay que alarmarse demasiado tampoco, porque aquí hay registros del año 60 y tantos, ¿no? Hay años en que la temperatura media acá es más alta, y ahí la cosecha disminuye, y es de menor calidad porque se forman frutitos chicos que no tienen semillas, apiríneos, que llaman botánicos, y que no sirven para nada, para dárselo a los chanchos. Pero en los años normales, que son la mayoría, sigue siendo un buen negocio. Lo que pasa es que antes se exportaba a Brasil y a Estados Unidos, aceituna de zapa, porque en Perú ya había quedado el desastre con los insecticidas. Pero Perú aprendió la lección y ahora exportan ellos, digamos, más. Y la zona central también, porque a veces hay percepciones erróneas. Los expertos que fueron a ver el cultivo del olivo a Europa, eso debe haber sido a comienzos del siglo pasado, fines del siglo XIX. Creían que como allá se cultivaban los cerros, que aquí en Chile se podía hacer lo mismo. No, porque allá llueve en verano mucho más de lo que llueve en la zona central. Entonces fue un desastre. La CONSA, la Compañía Olivarera Nacional, quebró al fin, porque todas esas plantaciones, la mayoría del norte chico sobre todo, se fueron a la ruina. ¿Cuáles quedaron? Las que tenían un buen riego. Acá Zapa y ¿cómo se llama la otra ahí del norte chico? Mi memoria de viejo ya. ¿Será por el Huasco? Huasco todavía tiene buenos rendimientos. ¿Por qué? Porque el riego permanente. O sea, y en Europa la lluvia se reparte más en verano, entonces pueden cultivar con éxito y tienen frío en invierno. Todavía tienen bastante frío en invierno, habrán visto ustedes por la televisión. Entonces, pero aquí hay años, y eso no hay que asustarse tanto, porque ha ocurrido siempre cada cierto tiempo. Que hay años que no son muy productivos los olivos, pero hay otros en que es fantástico, ¿no? Pero siempre que se le dé agua suficiente. Y como el agua ahora se ocupa sobre todo en los primores, el olivo fue quedando olvidado. Es una pena. Pero a lo mejor hay gente que sigue, digamos, y que puede reflotar un poco el cultivo, por lo menos mantener una cierta tradición. Porque la aceituna de zapa es de las mejores calidades que se conocen en el mundo. Se cultiva en muchos países el olivo. Eso, el problema de la salinidad acá. Si quedó eso claro, después ustedes cuando tengan los ramos específicos del suelo y de agua, del manejo del riego, va a ser mucho más fácil. Y van a poder dialogar con mejor informados con sus profesores, que, repito, yo no soy experto en riego, soy entomólogo, pero la formación básica es para todos igual, entonces uno tiene que mantenerla, porque hay situaciones que son complejas y afectan todo. Como les decía, por ejemplo, la productividad de un olivo depende en gran medida del agua que necesita para producir bien. Aquí hay árboles activos que producían hasta 700 kilos por año. No sé si hoy día hay alguno que pueda hacer eso acá. Eran olivos enormes, hay fotos por ahí,
y que tenían una taza grande. Entonces, cuando llegaba las lluvias, el agua corría ahí por semanas y se movía, ¿no? Cuando no hay un suelo adecuado, hacer eso puede equivaler a la muerte de un árbol. Pero acá había un suelo profundo y un drenaje bien hecho, entonces, que todavía se notan los agricultores que mantienen su huerta de olivo, no había problema en que el agua corriera por días y días, entonces mojaban, y más que el agua que necesita el árbol, tenía el efecto que les digo yo, de lavar el exceso de sal. Entonces mantener ahí toda la biota hipógea, se dice, es decir, todos los microorganismos que existen en el suelo, ¿no? Que es vital para la fertilidad. Eso, y a ver, ¿qué más les cuento? ¿Sí? Es que yo tengo una pregunta. Siendo usted entomólogo, profesor, ¿cómo ve el problema que tenemos actualmente de la mosca a la fruta? Yo sé que usted le tocó en su momento también siendo Ceremi, antes que se radicara. ¿Cómo ve usted la actividad agrícola ahora con los problemas que tenemos, que ya para producir tenemos que tener un certificado del SAC y poder sacarlos a la zona central? Claro, bueno, es preocupante, ¿eh? Pero no hay que olvidar que este problema de la mosca, ya que usted me lo llegó por primera vez el profesor Raúl Cortés, decano de la facultad, era especialista en entomología, escribió un montón de artículos y él encontró la mosca por primera vez en Chile. Y hubo gente mal pensada que dijo, pero si este hombre sabía y no dijo. No, yo estudié en la Católica de Valparaíso y él era de Santiago, su familia. En realidad era el norte chico el origen, del Valle del Elqui. Pero estuvieron en Santiago, tenían casa en Santiago, y ahí vivía una hermana de don Raúl Cortés. Y él siempre iba de vez en cuando a la casa desde Valparaíso, donde tenía su nueva dirección, y la hermana le dice, oye Raúl, no sé qué pasa con la fruta, los duraznos, que se están cayendo. Y a ver, tráeme para acá. Y miró la mosca, la fruta. El año 64, fue eso, 64. A 2 años del Mundial de Fútbol. Y todo hace pensar que la mosca llegó con el movimiento grande de gente de Sudamérica que vino a ver el Mundial de Fútbol. Porque llegaron de todo el continente, de todo el mundo, pero preponderantemente, digamos, proporcionalmente mucho más gente de Sudamérica. Y la mosca llegó a América hace mucho tiempo, pero al lado oriental, ¿no? Existía en Argentina, ciertos sectores de Bolivia, Brasil, y por ahí se fue y llegó después por Colombia y bajó al Perú. Y ahí se quedó, a Chile no llegaba. Aquí, cuando nosotros empezamos, existía otra mosca que era... es sudamericana. Aquí en Sudamérica hay 30 y tantas especies de moscas de la fruta, pero que tienen otras exigencias climáticas y por tanto una de ellas había penetrado acá, ¿no? Y existió acá, y el Ministerio de Agricultura no existía todavía el SAC como SAC, la erradicó, pero con un sistema absolutamente primitivo, que es cortar árboles. Conocimos en Colpa esta anécdota, gente que se acordaba y lloraba, unas viejitas que se acordaban que les cortaron sus naranjos, porque esa mosca es un género distinto, son las anastrefas, hay como 38 especies o algo así,
Korikowski, un famoso entomólogo peruano, describió todo el grupo, pero felizmente no se adaptan bien a climas más fríos. Entonces, existía en Colpa, incluso hasta Copiapó quizás, Pica, pero no tenía esa capacidad enorme de crecer rápidamente como la ceratitis. Entonces se pudo erradicar. Y volviendo a esto, llegó acá la mosca y hubo que enfrentarla con las armas que había en esa época. Se empezó a usar insecticidas terrestres primero y se vio que no era posible, después los aviones. Y en Santiago, ¿no? se aplicó por avión, porque ya estaba el año 64, 65, a ver, 65 por ahí, 64 a 65. Y aquí, estricto medidas cuarentenarias, no se podía sacar ni hortalizas, tomates ya se empezaban a producir, no tanto como ahora, porque no existían estas variedades que hay ahora. Existía el limachino que cuajaba bien en invierno, resistía el frío, pero eran unos tomates chicos, medio deformes, muy sabrosos, sí, ¿no? Pero no producían. Si el agricultor aquí, con todos los cuidados, tenía 10 toneladas por hectárea, era un gran productor. Ahora ustedes saben que hay gente que produce 200 toneladas por hectárea, el equivalente, porque claro, hay otras variedades, otra información, etc. Pero bueno, eso fue la pregunta, ya me fui por las ramas. No, era solamente cómo ver el futuro en el corto plazo, si esto se va... Porque yo estimo que por lo menos unos 3 años van a estar tratando de contener que no se disperse más al sur. Bueno, los agricultores están preocupados, ¿no? Ayer tuvimos acá a don Pedro Gallo y él incluso no sabe qué hacer, digamos, ¿no? Si va a seguir el tema, porque botan la fruta, ¿no? Desesperadamente el SAC para evitar que se multiplique la mosca. Pero yo creo que el SAC es un organismo que tiene un gran prestigio internacional y Chile tiene un factor, esto es bien importante, jóvenes, es reconocido como un país libre de la mosca, ¿no? Y al ser reconocido como un país libre de la mosca, tiene mucho más facilidad para llegar a distintos mercados donde son muy exigentes. Entonces, a pesar de que ahora, por ejemplo, la uva nos gana Perú, ¿ah? Perú se las ha arreglado en las zonas más altas, porque tienen distintos climas en el mismo país. Bueno, pero eso es importantísimo que Chile se mantenga como un país libre de la mosca. Y para mantenerse como un país libre de la mosca, no podemos... alguien insinuaba, ¿por qué no usar entonces parasitoides? Que los tiene, pero es insuficiente, porque ya no seríamos un país libre, porque los parasitoides lo que hacen es bajar la densidad de población del insecto que parasitan ellos, pero se acaba el reconocimiento del país libre, o sea, tendríamos que aceptar que Chile es un país más de Sudamérica que la mosca está instalada en forma definitiva, y eso sería un retroceso enorme, ¿no? Porque hay sectores que todavía siguen siendo extremadamente resistentes, a los cuales Chile exporta, que no aceptan llevar nada de frutas que puedan ir contaminadas con la ceratitis. Por lo tanto, hay que insistir en que esto, y a mí no me cabe la duda de que el SAC va a tener éxito al final, pese a las exageraciones de repente en que botan toda la fruta, pero en el trabajo grueso lo hacen bien, porque hay una tradición y porque hay especialistas. Si por algo en Estados Unidos reconocen eso, Estados Unidos, ustedes saben, y aquí viene la otra cosa que no creo que no he dicho hasta ahora, ¿no? Que el problema Chile lo pudo resolver
para seguir siendo un país libre de la mosca. ¿Se escucha por allá los que están más adelante? ¿Se escucha bien o no? Lo resolvió precisamente recurriendo a este sistema de los insectos estériles. Hace muchos años, un entomólogo famoso en Estados Unidos se le ocurrió una idea. Estos son hitos de la historia de la entomología económica. Que se puede bajar la población de un insecto atacando un punto en que son susceptibles la gran mayoría de los insectos. Los insectos, como adultos, viven muy poco. Y comparando los sexos, el macho solo vive para fecundar a la hembra, y la hembra almacena todos los espermios en unas bolsitas especiales. Dentro de eso lo van a ver en entomología con el profe y con otros especialistas. Almacena los espermios. Entonces, el macho vive, supongamos, el macho de ceratitis debe vivir no más de una semana. Y en esa semana fecunda todas las hembras que puede, pero la hembra de ceratitis puede vivir 2 meses o 3 meses buscando frutas, porque se alimenta y va soltando va poniendo los huevos maduros, fecundados, a través de un sistema que libera los espermios que tiene guardados, y de esa manera entonces puede establecerse en un país y si no se tiene cuidado, queda para siempre ahí. Bueno, ese mecanismo lo tienen la mayoría de los insectos y ahora entomólogos norteamericanos se le ocurrió, bueno, ¿qué pasaría si buscamos una forma de esterilizar los machos? Menos mal que no lo contó. Bueno, entonces, aunque algunos no habrían para no ser tan prolíficos. Bueno, la cosa es que probaron eso en laboratorio y después, no en Estados Unidos por supuesto, porque en Estados Unidos todo lo que representa un peligro lo hace con las castañas se sacan con la mano del gato, dicen las verdades. Entonces las castañas de rescoldo. Lo que hicieron fue, tenían un problema ya con una mosca que ataca al ganado, en toda Centroamérica. Entonces, el primer trabajo práctico lo hicieron con una mosca que ataca al ganado, y lo hicieron en territorio colombiano y en la zona que da hacia el mar Atlántico, ¿no? Ahí probaron eso y fue un éxito, porque soltaron a los machos irradiados que en realidad soltaban machos y hembras irradiados, porque lo que se hace es inundar. Entonces, los machos irradiados, la probabilidad de que se junte un macho fértil que existe en el ámbito, ¿no?, que se va a tratar, es muy baja, porque se liberan millones de machos estériles. Y al liberar esos machos estériles, la densidad poblacional rápidamente baja. Después de unas 3-4 liberaciones, se va al suelo. Tiene sueño tú. Bueno, como todos los machos fértiles de la población que está fuera del campo queda desplazada, porque son 1 cada 100 estériles, ¿no? Entonces la probabilidad de que se junte una hembra fértil con un macho fértil es casi nula, ¿no? Y rápidamente se controló la plaga que atacaba al ganado. Y entonces después se hizo con las plagas agrícolas, ¿no?, y con la mosca del Mediterráneo. Estados Unidos instaló un gran laboratorio en Hawái, no en el continente, fíjense ustedes, en Hawái. Y México, que exportaba y sigue exportando mucho a Estados Unidos, instaló también un gran laboratorio
como el que tiene el SAC hoy día acá. Y acá seguíamos con las pulverizaciones aéreas. Entonces, claro, a mí me tocó lidiar por eso, porque algunos me querían cortar la cabeza, todavía en tiempos de la dictadura, porque yo insistía en que había que aplicar el sistema de macho-esterilidad. Entonces, se hizo, porque el SAC ya había importado machos estériles de México y de Hawái. Pero ¿qué pasaba? Que obvio que las necesidades del país dueño del laboratorio atiende primero sus propias necesidades. Y muchas veces el SAC se quedó colgado porque todo el material que estaba comprometido en México se había que aplicarlo ahí en México, ¿no? Para poder seguir exportando a Estados Unidos. O que había focos en California que se producen también cada cierto tiempo, y entonces Estados Unidos tampoco le vendía más machos estériles a Chile. Entonces creamos acá, digo porque hubo gente que a mí me tocó pelear esto en Santiago, qué sé yo, pero finalmente entendió la gente, ¿no? La mayoría entendió. Había algunos que hasta el final dijeron que yo era un loco, pero la mayoría entendió y se construyó este laboratorio allá, ¿no? en Utah. ¿Por qué en Utah? Porque prácticamente no hay frutales. Yo era partidario de hacerlo un poco más adentro, más arriba, pero se construyó ahí. Y eso fue la salvación, porque cada vez que ha habido focos importantes de acá, se ha solucionado con insectos estériles. Y antes, ustedes, si les preguntan a sus padres o abuelos, pasaba aquí el avión 2 veces por semana. Fue un desastre todo ese periodo. 2 veces por semana, por el valle y por la ciudad. Las señoras tenían que recoger la ropa, algunas se olvidaban, quedaba toda contaminada porque se le ponía, para hacerla más atractiva, los insectos andan detrás de las proteínas, porque tienen una vida mucho más corta, entonces tienen que buscar sustancias proteicas para desarrollar su actividad y su reproducción. Entonces, se van con esa mezcla de insecticida más proteína hidrolizada, mataban todo, insectos buenos y malos, y más encima contaminaban todo, los autos, se manchaban la ropa, ¿para qué decir? Entonces era un sistema realmente muy desagradable, y eso se aplicó hasta todo el periodo de cuando hubo infestaciones importantes en el periodo de Pinochet. Entonces hubo una pelea ahí fuerte que tuvimos que dar, porque a mí me apoyó el intendente en esa época, pero se convencieron, y el subsecretario, ¿no? El subsecretario, que es agrónomo, él entendía bien el problema. El ministro era un distinguido abogado, pero no entendía bien el asunto. Entonces, incluso él había dicho, bueno, si Héctor Vargas jode mucho, lo cambiamos y buscamos otro cerebro. Así me lo contó el subsecretario. Y me mantuvieron en el cargo, por influencia de él, yo debo agradecer, si no me habrían hecho antes. Entonces ya conseguimos fondos necesarios y el ministro tuvo que, por presión del subsecretario, que tenía mucha influencia, aceptar. Se dio el financiamiento y se construyó el laboratorio allá. Y no alcanzó a producir cuando yo fui, porque empezó a funcionar en el periodo siguiente. El presidente Frei dijo, porque claro, construir un sistema de eso hay que además adiestrar profesionales y gente, y hubo gente muy capaz ahí, hay muchos nombres que recordar, pero uno de los que más trabajó, no me acuerdo el nombre de pila, pero su apellido era Machuca,
Juan Machuca. Juan Machuca, sí. Oye, tuvo una capacidad, pero muy buena, que al final se mandó gente a capacitarse de cómo manejar, porque hay que producir en laboratorio millones de insectos y después irradiarlos y se sueltan al ambiente. Esa es la historia. Esa es una maravilla y da para una sesión completa. Entonces les podríamos hacer antes, a ver qué nos figura. Sí, tenemos ahí el power. Ahora yo les pido que esto me pilló a mí con el primer viajazo fuerte que le vine a una edad. Entonces he tenido muchas limitaciones, controles médicos, qué sé yo. No pude hacer recoger figuras, digamos. Pero en el caso de La Pampa, por ejemplo, podríamos hablar, porque ustedes el día de mañana se van a repartir por todo Chile o incluso a otros países. Y esto que pasó acá, y que pasó en La Pampa, y que sigue pasando, y que sigue pasando aquí también, problemas, si ustedes primero estudian con responsabilidad, porque elegir una carrera universitaria no, se dan cuenta ustedes que es un privilegio. Ahora, cuando yo estudié, habían, me parece que 6, 7 universidades del país. Hoy día hay como cerca de 50. Entonces hay mucho. Entonces la competencia que ustedes van a tener va a ser también fuerte, tal vez mayor que en esa época, en que a uno lo iban a sacar antes de terminar la carrera. Pero para tener éxito en la carrera que ustedes han elegido, tienen que prepararse bien, que tienen que estudiar responsablemente y no se van a arrepentir, porque esta profesión es una maravilla, digamos. Y cada cual tiene que elegir el área que más le acomode. Así que los felicito por haber elegido estar en esta carrera. No se desanimen. Los ramos básicos a veces son un tanto aburridos, ¿no es cierto? Pero pónganle tinca también, porque yo les contaba que yo tuve un curso de geología básica. Y claro, yo en esa época no le daba el valor que tiene saber algo más de geología. Después, cuando llegué aquí, me encontré con los problemas. Decía, bueno, y esto no estoy viendo a fondo. Claro, empezar a buscar. Pero esa posibilidad hoy día, ustedes que se manejan bien con la información actual, es mucho más ventajosa. O sea, rápidamente, si tienen una buena formación básica, y eso me consta que toda la universidad está exigido, eso tienen que pasar por ciertos filtros que para algunos van a ser duros, para otros no tanto, pero incluso para los que van a ser duros, es una manera de foguearse, ¿no? Y para que el día de mañana ustedes sean de los mejores profesionales que hay en el norte del país. ¿Queda tiempo? ¿Ah? ¿Queda todavía? No. Ya. Me dice que se agotó el tiempo. Si hay alguna pregunta, que se le ocurra una última y se acabó. ¿Alguna consulta para el profesor? Bueno, decirle, pues, en la clase magistral que nos ha dado el profesor, y hemos pasado por varios temas, desde la formación de este valle, los problemas también ecológicos, la búsqueda de la fruta, algo que está pasando actualmente, la situación del olivo, la formación de la facultad. Bueno, aquí yo les decía, realmente han escuchado en una biblioteca, una enciclopedia del profesor quedaremos a lo mejor para una próxima vez que se nos da la ocasión para ver lo que él planteaba y tomar el asunto de la Pampa en particular, porque realmente es algo que debieran también ustedes estar al tanto de ese sector. Es un bosque de un árbol endémico que está el único en el mundo,
y que nosotros tuvimos la suerte con el profesor de varios años de estudiar la problemática fitosanitaria del árbol y también de otros aspectos. Le damos un aplauso al profesor. Gracias a ustedes, ¿no? Y que les vaya bien en lo que han elegido, que es una profesión maravillosa.